En el tiempo del Partido Unidad Social Cristiana, diputado Gerardo Vargas, 10 minutos. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, compañeras, compañeros, pueblo de Costa Rica. El 15 de marzo del año 2000, la Sala Constitucional declaró inconstitucional un decreto. Y en esa resolución de hace 16 años impuso la obligación a esta Asamblea Legislativa de legislar sobre el tema de FIP, sobre el tema de fecundación in vitro. O sea, ayer, hace 16 años, se le impuso la obligación a esta Asamblea Legislativa de legislar sobre la FIP. Y algunos diputados que han pasado por acá les asustó el tema, a otros nos ha preocupado, otros han sido indiferentes probablemente, pero respetando la diferencia de pensamiento entre unos y otros, lo cierto es que han pasado 16 años en donde a esta Asamblea Legislativa le ha dado miedo legislar. Los opositores más acérrimos han intentado impedir que se legisle, han intentado lograr una victoria a través de la omisión de esta Asamblea Legislativa de que se logre una regulación del tema. Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos cambió el panorama y ahora quienes han impulsado el procedimiento de la FIP lo sienten como una gran victoria, incluido el presidente Solís, que ha dicho que es una gran victoria. Algunos incluso creen que ya no hay nada que legislar, que es suficiente con el decreto, con las normas técnicas, que es suficiente con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero de victoria en victoria, creo que entre todos estamos construyendo una gran derrota. Me parece que sí hay que legislar. Un decreto ejecutivo como el que puso en vigencia, como el que resucitó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en recientes días, no es suficiente. Estamos a semanas de que se aplique en Costa Rica, en las clínicas privadas, el procedimiento de fecundación in vitro. Un procedimiento en el que se produce vida, es decir, no son tomates, no son productos plásticos, es vida humana lo que produce la fecundación in vitro. Al respecto, quisiera hacer algunos apuntes, con el mayor de los respetos, por supuesto. Lo primero es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que un decreto del gobierno de Costa Rica es suficiente para aplicar el procedimiento de fertilización in vitro. Esa resolución es vinculante y debe ser acatada. Sin embargo, ni ese decreto ni las posteriores normas técnicas resolverán los vacíos normativos que solo una ley puede llenar y que este Congreso se ha opuesto a llenar durante 16 años cumplidos el día de ayer. Lo siguiente es que el Tribunal Europeo de Justicia, desde el año 2011, manifiesta que constituye un embrión humano todo óvulo humano a partir del estadio de la fecundación, todo óvulo humano no fecundado en el que se haya implantado el núcleo de una célula humana madura y todo óvulo humano no fecundado estimulado para dividirse y desarrollarse mediante partenogénesis. Por su parte, nuestra legislación dice inequívocamente que todo óvulo humano a partir de su fecundación merece la protección y es sujeto de derechos desde el momento mismo de la concepción, 300 días antes del nacimiento. La fusión de los gametos humanos, aun cuando el óvulo no haya sido implantado, es vida humana y por tanto destinatario de derechos y protecciones. Derechos y protecciones que se echan de menos en el decreto ejecutivo que recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puesto en vigencia. La regulación por decreto deja sin sanción cualquier violación al derecho fundamental a la vida, no solo de la madre, sino también y sobre todo de los óvulos fecundados, embriones no implantados.
Autorizar un procedimiento en el que se involucra una o varias vidas humanas sin que exista un elenco de protecciones a la vida humana criada y la correspondiente lista de sanciones si aquellas se violan, es facilitar que se mate a seres humanos no nacidos sin sanción alguna. En ese marco, libre de dogmas confesionales, sesgos ideológicos y fobias sociales, se debe legislar. Es nuestra obligación. La primera regla para la construcción de un marco legal objetivo, científico y ético es que los embriones sean tratados como destinatarios de derechos y protecciones. No son cosas, no son propiedad de alguien, no son sujetos de derecho que deben ser, son sujetos de derecho que deben ser respetados. Y solo una ley podrá establecerlo así, con las consecuencias jurídicas aparejadas para quien irrespete esos derechos. En ese contexto, una pregunta que la ley debe responder, sí, la ley que tenemos la obligación de crear hace 16 años. ¿Cuántos óvulos fecundar? En mi opinión personal, solamente se deben fecundar aquellos óvulos que se vayan a implantar en el útero materno. En mi opinión personal, no podemos a este procedimiento que crea vida aplicar una supuesta economía procesal. No se trata de crear un reservorio de seres humanos para ver si algún día alguien los necesita. Un ser humano, aun aquel no nacido, es un ser humano y debe respetarse como tal. El segundo gran asunto tiene que ver con quienes tienen acceso al procedimiento. En mi opinión, deberían hacerlo aquellas parejas casadas o en unión de hecho, en donde uno o varios miembros sufran infertilidad. Si es a cargo de la seguridad social, debería ser solo como último recurso médico. Habría que discutir si dicha posibilidad se debe o no extender a viudas y solteras. En este caso, la identidad del donante debe documentarse para que oportunamente se cumpla el mandato legal de que todo hijo tiene derecho a conocer a sus padres. Debe evitarse además la tendencia de los hijos de diseño, en donde un donante lo sea en infinidad de procedimientos. Para impedir la industria de vientres de alquiler, deberá regularse el supuesto en el que el hijo o hija nacido mediante la FIP sea dado en adopción. Esto no está regulado en el decreto, ni se puede regular en las normas técnicas. La adopción directa no debe ser autorizada y por el contrario debería ser el PANI el que con auxilio del juez correspondiente lo entregue a padres adoptivos idóneos. Debe resolverse también la donación de óvulos fecundados. En lo personal me inclino por no permitirlo, pues el óvulo fecundado no puede ser considerado como una cosa, un bien cuyo propietario tiene el poder de disponer. Estamos hablando de seres humanos no nacidos, destinatarios de derechos, no objetos. No obstante, si la ley lo permite, deberá ser con arreglo a las normas de la adopción y la expresa disposición de que la identidad de los padres genéticos sea documentada, para que, si así lo desea, luego la hija o el hijo puedan conocer la identidad de sus padres biológicos, como es su derecho constitucional. La ley también deberá resolver qué hacer en el largo plazo con los óvulos fecundados no implantados, si es que se permiten. Esta es una delicada cuestión ética. No se trata solo de resolver la cuestión en el corto o mediano plazo. La protección del derecho a la vida y la dignidad del ser humano no nacidos deben ser para siempre. En resumen, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos plantea un inmenso reto legislativo aún no superado. La tarea no es fácil, pero debe ser llevada a cabo. Tengo la impresión de que hasta ahora las y los compañeros legisladores tenemos más preguntas que respuestas, pero debemos ser capaces de responderlas con prontitud y dentro del marco de la legalidad y de la constitucionalidad, bajo el marco del rigor ético y científico, sin pretender legislar con base en prejuicios de ninguna índole. Así que no se trata de victorias, no es un partido de fútbol, estamos hablando de seres humanos y de la vida de esos seres humanos. Muchas gracias, señor presidente.